analizando todas estas situaciones que me da la sensación que tiene, como todas las cosas en la vida, pro y contras, pero grandes desafíos en una Argentina para educar a un montón de personas que quizás no tienen acceso a internet, a tener en su casa comodidades para poder generar su propio empleo allí. No sé qué piensan ustedes, ¿no? Me da la sensación que si uno camina a la Argentina va a ser bastante difícil poder encontrar que gran masa de trabajadores puedan tener este tipo de actividad. Una de las grandes contras que tiene la Argentina es el nivel de conectividad que tiene en el interior del país. Porque tranquilamente se podría descomprimir mucho la ciudad de Buenos Aires si se podía hacer teletrabajo en lugares libres de COVID y tenés 2 en 1. O sea, bajás la circulación en la ciudad de Buenos Aires y tenés gente en otros lugares con menor circulación, pero el gran problema que tenemos es que estamos muy atrasados en infraestructura de conectividad. Las máquinas que se necesitan para hacer trabajo son computadoras comunes y corrientes, pero la mayoría de las empresas consumen muchos recursos de banda ancha que no todas las provincias pueden proveer. Sí, se trabaja más, ¿no? Vos a la mañana que estás trabajando en el diario en forma remota, se trabaja más también, en el diario Cronista, de hecho, el diario no quería implementar, muchas veces se le ha planteado hacer una vez por semana, por ejemplo, el teletrabajo, sobre todo, bueno, algunas personas que necesitaban quedarse en la casa, y el diario decía que no. Y ahora está saliendo todo el diario desde forma remota, home office. Yo creo que muchas veces el problema, como decía Juan Pablo recién, es que los empresarios, quizá la pandemia les hizo cambiar de idea, creen que no pueden controlar a los empleados. O sea, hay una cuestión de control sobre los empleados, de ver qué hacen, qué no hacen, si charlan, si se van a dormir. Claro. Y la realidad es que uno con teletrabajo trabaja más. Es muy difícil establecer, el límite es muy difuso entre estás en tu casa, entonces entre estar trabajando o cuándo corto. Porque te siguen pidiendo cosas. Facundo, que es de una generación un poco más, claro, que es mucho más joven, por supuesto, nos va a explicar. Seguramente muchos de los chicos de tu generación sí trabajan de esta forma como más independiente. En la era antes de la pandemia me imagino que eran bares y demás, y si no ahora, bueno, ya desde casa. Es así. También hay que decir que en la Argentina, y sobre todo en las grandes ciudades, se puede dar en trabajos que están vinculados al servicio, o como decía también nuestro entrevistado, vinculados a lo que tiene que ver con la administración. Pero hay un montón de sectores en la Argentina que les resulta imposible trabajar de forma remota, empezando por el sector agropecuario y pasando por todo el sector industrial y también comercial, porque hay que decirlo, más de 1 millón de personas trabajan en comercios a la calle o en shoppings y eso también va a ser limitado. ¿Cuál es el futuro del trabajo? Nos preguntamos. Si es una alternativa más o es todo lo que se viene de esta forma remota. Lo vamos a analizar con Alejandro Melamed, que es doctor en economía y es autor del libro El futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Buenas noches, Alejandro, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo les va? Un gusto, un placer para mí compartir con ustedes. Te escucho bastante bajito, pero me gustaría que me hagas una introducción acerca de si el teletrabajo es el futuro a nivel laboral y si es compatible con la Argentina principalmente. A ver, buen punto el que planteás. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Bien. Punto número 1, lo que tenemos que entender es que esta situación que estamos atravesando todos impactó fuertemente en todo el mundo. Hay una cifra que acaba de salir ayer por la Organización Internacional del Trabajo que nos dice que hay 400 millones de personas que tienen en riesgo sus puestos laborales. Respecto a la medición de hace exactamente un mes, se incrementó en 100 millones de personas. Obviamente la Argentina no está exento de todo esto y también tenemos el riesgo de perder muchos puestos de trabajo como ya se están perdiendo. Respecto a lo que se viene, nosotros tenemos una desventaja, como bien la señalaban ustedes, y es que en toda Latinoamérica Internet es cara, lenta y se corta cuando quiere. ¿Qué significa eso? Para poder teletrabajar, que en realidad también vamos a distinguir 2 conceptos que son importantes. Todo el mundo piensa que hace home office porque trabaja de su casa, pero home office implica una estrategia, una cultura, una infraestructura y procesos que te permitan hacerlo. Punto número 1.
Punto número 2, lo que tenemos que considerar es que para que esto sea el futuro, tenemos que tener toda una plataforma que nos permita trabajar de esa manera. Y hoy en día aún no estamos preparados para eso. Lo que sucedió es como que se aceleró lo que se visualizaba como tendencia e hicimos en un mes lo que íbamos a hacer en varios años. Y pensemos algo que no es menor, Diana. A ver. Hace 4 meses las empresas que brindaban teletrabajo, home office, etcétera, lo daban como un beneficio para los empleados. Claro. Hoy en día no solo que no es un beneficio, sino que es un mandato. Pero como bien lo señalaban también ustedes, hay una mínima cantidad de la población laboral que puede hacer teletrabajo, Claro. porque hay una infinidad de actividades que no se pueden hacer por esos medios. Bueno, vamos a ir por eso. Y analizando el futuro, que es algo que vos mencionás constantemente, me interesa también si esta modalidad puede generar un repunte del desempleo. En ese caso, Facundo tiene datos sobre la situación en otros países también, de cómo Sí. está repuntando el empleo en este sentido. Exactamente. Hoy se conoció el dato de junio de los Estados Unidos que habla de una recuperación de 4.8 millones de empleos, sobre todo vinculados al sector gastronómico, en la medida que se van reabriendo las posibilidades, flexibilizándose las cuarentenas en los distintos estados, se recuperó un porcentaje importante del empleo. De hecho, el empleo cayó del 13 al 11%. La pregunta ahí, Alejandro, es si se puede dar ese mismo rebote en la República Argentina. ¿Podemos esperar lo mismo para la Argentina? Claro, ahí hay 2 factores a tener en cuenta. Primero, que Estados Unidos no tiene un sistema de indemnizaciones, con lo cual mucha gente se fue del mercado laboral y apenas repunta, mucha gente retorna al mercado laboral. Yo creo que hay una oportunidad enorme para la Argentina y es la posibilidad de venderle al mundo todo lo que son empleos del conocimiento. ¿Qué significa eso? La posibilidad de trabajar desde tu casa no es que solamente a la persona que está a 5 kilómetros y no viajas hasta el centro o no viajas 1 hora y media. Es que de acá le podés vender a cualquier lugar del mundo con el mismo esfuerzo. A mí me parece que el talento argentino es un talento buscado, es un talento que tiene ventajas estratégicas enormes respecto a la innovación, a la creatividad, respecto a la capacidad de generar soluciones diferenciales. En todo lo que es tecnología, Argentina tiene una capacidad enorme de producir talento y en ese sentido, todo lo que son las industrias de altísimo nivel de demanda ahora, que son todas las tecnológicas, tienen empleo total. La gente está, digamos, hay menor cantidad de gente Pero que las Alejandro, vacantes esa gran capacidad y disponibles. talento de la que hablas, ¿qué porcentaje de la población argentina es? A mí me preocupa eso, porque después tenemos sí. otro gran porcentaje que no puede acceder. Sí, es muy bueno el planteo y yo te quiero devolver con otro planteo que a mí me parece que es clave. En Dale. este momento que estamos todos en nuestras casas o que deberíamos estar todos en nuestras casas, es un momento ideal para aprender nuevas habilidades, para desarrollar nuevas competencias. Hoy en día, cualquier persona de cualquier lugar del mundo puede acceder de forma gratuita a los mejores cursos del mundo. Voy a dar un ejemplo concreto. Hay una plataforma que se llama edX. edX es una plataforma donde los mejores cursos de Harvard y de MIT podés acceder a costo cero y lo haces desde tu casa y no tenés que ir a ningún lado. Entonces, la invitación es, oportunidades hay un montón. El tema es que uno tiene que desarrollar esas capacidades y habilidades. Y coincido con vos, que aún tenemos un bajo porcentaje de la población que este tipo de habilidades las tiene incorporadas. Claro. Entonces, a mí me parece que habría que pensar en políticas integrales donde las empresas, el Estado y la sociedad civil trabajemos en conjunto en desarrollar el talento de las personas que tienen oportunidad de ocuparse en el mercado laboral. Qué interesante, Nico. Doctor, ya que hablamos también del futuro del trabajo, cuando hablamos de la Argentina y en base a lo que acaba de plantear, estamos hablando de una Argentina donde 1 de cada 2 chicos es pobre, de donde hay un ausentismo escolar, una deserción escolar altísima, de las más altas que hemos tenido registro. Y uno se pregunta qué posibilidad de inserción laboral o a cuántos años estamos de que tengamos una generación que no pueda insertarse laboralmente en su conjunto.
Sí, está muy bien, Nico. Primero tuteame porque me vas a hacer sentir como un viejo de 90 años. Y no está mal tener 90 años. A ver, yo coincido con vos. Yo creo que es un tema de base donde quien no está capacitado, quien no tiene educación, se encuentra en condiciones muy inferiores respecto a los que están capacitados. Entonces, cuando ustedes preguntaban qué porcentaje de la población argentina accede a estas cosas, yo creo que tenemos que tener en cuenta que las consecuencias de lo que vos planteás se está viendo despacito, pero crece exponencialmente, porque rápidamente es gente que queda marginada. Mi opinión en este sentido es que hoy en día la tecnología es mucho más accesible de aprender. Entonces, lo que habría que pensar, y hay muchas empresas que están trabajando en esta dirección, que la responsabilidad social de las empresas también se puede desarrollar a partir de comprometer a sectores vulnerables, no dándoles ayuda, que obviamente se necesita, pero la mejor ayuda es capacitarlos, desarrollarlos, generar empleabilidad. Esto es lo que tenemos que hacer. No es empleo, es empleabilidad, que es la habilidad de tener empleo hoy, mañana y a largo plazo. La buena noticia es que cualquiera de nosotros puede aprender inclusive un idioma gratis a través del teléfono celular. Y es cualquier idioma, no es solamente uno, sino cualquier idioma. Ahora, eso requiere algo, Nico, y es importante. Es también el sentido de responsabilidad individual que cada uno tiene que tener. Porque yo creo que muchas veces delegamos en otros que nos entrenen, nos capaciten. Hoy no hay excusas. Quien tiene un teléfono celular puede aprender de todo prácticamente y pagando cero. Entonces ahí tal vez lo que el Estado debería impulsar es el sentido de responsabilidad de cada uno, de hacerse cargo de todo esto y obviamente generar condiciones para que esto sea factible. Grupos de apoyo, hoy hay infinidad de modalidades mediante las cuales podemos ir trabajando entre todos. Ejemplo, estaba escuchando, perdón, te escucho. Sí, Alejandro, pero a ver, Estados Unidos recupera el empleo rápidamente porque abren los comercios. En la Argentina es muy probable que esos comercios que cerraron no vuelvan a abrir. Entonces la pregunta es, ¿qué tendría que hacer el Estado también? ¿Qué cambios de políticas o qué cambios de legislación tendríamos que hacer nosotros para que se pueda recuperar rápidamente el empleo como en Estados Unidos? Sí, mira, yo creo en un concepto que me parece que es como superador en este sentido. Y el concepto se llama el triángulo de oro. El triángulo de oro es donde el Estado, las empresas y la sociedad civil trabajan en conjunto con un objetivo estratégico. ¿Yo qué es lo que visualizo? El Estado piensa para un lado, las empresas para el otro y la sociedad civil para un tercer. Entonces me parece que tal vez, y muchas veces en los momentos críticos como el que estamos viviendo, se desarrollan este tipo de iniciativas, sea un momento ideal para que pensemos en un plan a mediano y largo plazo, donde haya áreas concretas en las cuales ponemos los esfuerzos y trabajamos. Y doy un ejemplo en el cual Argentina trabajó muy bien. Todo el área de tecnología informática se trabajó muy bien. E inclusive, doy un ejemplo, me parece que es digno de conocerlo. Hay una empresa del Estado, que es la empresa INVAP, Investigaciones Aplicadas, que es el único proveedor argentino de la NASA, que vende por millones de dólares, pero es gente que desde el año 70 esta empresa está desarrollando la mejor tecnología del mundo en cuanto a lo que es conocimientos, en cuanto a lo que es física, química, computación, todo lo que son las ciencias duras. Y ahí hay un trabajo en conjunto con el Instituto Balseiro, que también es público, y se está trabajando muy, muy bien de forma sostenida. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque cuando las cosas se quieren hacer y hay una política de Estado que excede al gobierno de turno, las cosas suceden. Mi opinión, humilde, obviamente de mi lugar, es que es el momento para que nos pongamos de acuerdo con los 3 o 4 corredores en los cuales nosotros vamos a poner el foco. Y esto pasó en los países que en pocos años lograron dar vuelta, como Corea, como Israel, donde son países pequeños que vinieron de crisis muy grandes, pero se pusieron de acuerdo entre todos cuál es el destino que querían. Y ese destino, ese propósito,
es lo que te genera energía positiva. Me parece que como país nos debemos una oportunidad como esta, porque es el beneficio de todos. Alejandro, entonces talento, teletrabajo, tecnología, conocimiento, son todas cosas que hay que explotar aún más en la sociedad argentina y en todos los más jóvenes para poder que sea el futuro del trabajo en nuestro país, con pautas reglamentadas a nivel de políticas de Estado, como venías diciendo vos, para que no sea una cuestión de esta urgencia de la pandemia y después volvemos o se hacen las cosas así nomás, ¿no? Porque si bien lo acelera, el que haya acelerado la situación puede poner en riesgo de que se haga mal. Sí, yo creo, digamos, la aceleración, cuando es apresurada, te terminas chocando. ¿Qué es lo que opino? Todo esto que decís, estoy de acuerdo. Y el Estado, más que regular, el Estado tiene que ser un impulsor, el generar las condiciones. A ver, pongamos un ejemplo simple. Lo que son las empresas que tienen que ver con las plataformas, lo que se llama economía de plataformas, que explotó. Ustedes fíjense, hace 3 meses se discutía si eran legales o ilegales. Hoy en día son servicios esenciales. Entonces, cuando el Estado se pone del lado de generar las condiciones para que las cosas ocurran, las cosas suceden. Ahora, todos estamos de acuerdo que se necesita eso. Y lo que es clave, adicional a lo que dijiste, es la capacidad de ser ágiles, dinámicos, flexibles y tratar de tener una capacidad de respuesta. Y un tema no menor es el sentido de urgencia, porque esto no puede esperar 10 años. La gente necesita trabajar hoy y necesita tener condiciones hoy. Alejandro, muchas gracias por este análisis con nosotros. Buenas noches. Por favor, un placer. Gracias a ustedes. Por favor. Nosotros nos vamos a ir un corte y al regreso vamos a seguir